Nada más para que nos demos una idea de lo que vamos a hablar hoy. Estamos hablando de más de 400 jóvenes y adolescentes entre 10 y 19 años reportados como desaparecidos, esto en los primeros 6 meses de este 2026. Más de 400. De estos 400, pues algunos ya han sido localizados, pero siguen sin ser localizados más de 100. Estamos hablando de que algo está pasando, sobre todo por las edades, sobre todo edades todavía más bajas. Entre los 10 y 14 años estamos hablando de más de 100 jóvenes desaparecidos, niños prácticamente, 10 y 14 años. ¿A dónde van esos desaparecidos? Bueno, posiblemente muchos de estos desaparecidos, reportados como desaparecidos en Jalisco, van a unirse a grupos organizados, reclutados. ¿Qué pasa con los reclutados? Bueno, lo único que sí sé es que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Bueno, ya lo saben, hemos estado viviendo temas de reclutados pues durante mucho tiempo. El tema del Rancho Izaguirre, pues quizás sea el emblemático, y lo peor del caso es que siguen los reclutamientos. ¿Hay una liga entre desaparecidos y reclutados? Bueno, pues nuestros especialistas en acción ya lo saben, ellos saben y viven lo que dicen y hacen. Mi querido Luis, ¿cómo la ves? Pues mira, ahora buenas tardes para todos. Tenemos, desde luego, un tema muy grave que hemos venido analizando desde el hallazgo justamente emblemático, desafortunado, el Rancho Izaguirre. Sin embargo, las autoridades han buscado, intentado resolver un tema que ha sido alarmante para la sociedad, en el caso de Jalisco, un tema muy crítico. Sin embargo, también tenemos por el otro lado la parte de las crisis que hay en los entornos de las familias, ¿no? Tenemos las dos cuestiones entonces, la realidad aplastante que enfrenta el gobierno y la otra realidad de las familias, ahora sí, las que están precisamente como víctimas, donde tienen a sus hijos o a parientes de ellos que están padeciendo este tema de los reclutamientos. Y ahí es donde pues tenemos que precisamente ser críticos y más que críticos, el tema de exigir el que cualquier persona vinculada o no con los círculos relevantes del poder económico, empresarial o cualquier ciudadano normal tiene el derecho de ser buscado y exigirle a la autoridad que haga su trabajo. Esa parte me parece que es muy interesante, de que todo el mundo tiene derecho a ser buscado, aunque sean de alguna manera, aunque haya indicios de que se fueron voluntariamente o indicios de que tuvieron un asunto familiar y pues se fueron de la casa. De todos modos es obligación buscarlos. Las obligaciones legales que tiene la autoridad son ineludibles. Una vez que ellos reciben el aviso a través de los diferentes mecanismos que tiene establecidos, bien sea la Fiscalía en la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas o cuando se activa el mecanismo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la autoridad destina una serie de recursos, tanto humanos como materiales, que son importantes cuidarlos, racionarlos. El problema que ha sido que esto ha incrementado de una manera exponencial y entonces ese racionamiento tanto de material humano como de recursos económicos para hacer las diferentes tareas al mismo tiempo, pues es la parte compleja, que luego ha generado la parte que las familias de las víctimas, porque todavía no los puedes denominar como deudos, tienen una parte importante que para ellos es su ser querido, el importante. Entonces hay agrupaciones que se han sumado en esa tarea dual, porque al final es una dualidad, o sea, propiamente el que investiga un delito es el Ministerio Público, eso sí, constitucionalmente viene arreglado, pero está la otra parte que cómo le dices a un familiar, a una mamá, a un papá, a un tío, un primo, un hermano, una sobrina y un largo etcétera, que no hagan esa parte que le corresponde a la autoridad. Pues sí, porque de alguna manera uno ve, sobre todo la narrativa es la misma,
de que no hacen nada, de que se tardan mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es donde precisamente entra la parte de la familia, que no puedes tenerla esperanzada en su casa a ver qué día es que le van a llamar para darle alguna noticia de un hallazgo. Eso es lo triste, ¿no? del tema. Bueno, acabamos de vivir varios eventos en Jalisco y por eso el motivo de hacer este tipo de análisis. Hace unas semanas lo publiqué también en Milenio Jalisco. Sobre todo me preocupan 3 temas. Número 1 es la manera en cómo se avisan. Bueno, mamá, tengo que ir a trabajar a la sierra, no me busques y pues muchas gracias. Estamos hablando de jóvenes, en particular de una colonia, Lomas del Paraíso, que después de la graduación en una escuela secundaria, y quiero recalcar la palabra secundaria, es decir, muy jovencitos, menores de edad obviamente, pues se fueron a la sierra, eso fue lo que dijeron. Y tenemos otros casos más, en particular estos de Lomas del Paraíso, que ya fueron localizados bajo las condiciones que quieran. Aparentemente, pues ¿por qué se fueron, Francisco? Bueno, ellos se van porque creo que el Estado está fallando. El gran responsable de esta problemática que vivimos en el tema de reclutamiento y de desaparecidos es el Estado. Las madres lo dicen a su manera, dicen, bueno, es que parece ser, si mal no recuerdo, amplían esa frase muy conocida coloquialmente hablando, les lavaron el cerebro. Pero si les lavan el cerebro, sigamos con esa frase que dan las madres, es porque el Estado, tenemos un Estado fallido. El problema es multidimensional y debe de abordarse, en mi opinión, de esa manera, de distintas dimensiones y problemáticas que tenemos. La falta de oportunidades de estudio para los jóvenes, falta de oportunidades de un trabajo digno, falta de esperanza, falta de deportes, de esparcimiento para los jóvenes. Aparentemente estos jóvenes se van porque fueron invitados a trabajar a la sierra. Y ya sabemos, si se van a la sierra, ¿con quién se van y a qué se van? Obviamente. Y la gran pregunta es... Aparentemente para sembrar marihuana. Aparentemente para sembrar marihuana. Y la gran pregunta es, ¿y la autoridad qué ha venido haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer con esta problemática del reclutamiento? A la par se da otra desaparición de 3 personas en Puerto Vallarta, sistemáticamente. Y algo que nos preocupa y ocupa a quienes somos profesores, los 3 en este caso lo somos, pues son los jóvenes, que cada vez son de menor edad, son cada vez más jovencitos, niños de 13 años incluso, los que se están... ¿De 10? ¿Hay reportes de 10? Los que están en la mira de la delincuencia organizada, los que están reclutando, los que se están llevando. Aparentemente, pues regresaron primero las 3 jóvenes de Puerto Vallarta y posteriormente regresan, pues cerca de los 10 días, los jovencitos de Lomas del Paraíso. Afortunadamente. Lo más probable es que hubo piedad porque hubo una búsqueda intensiva, hubo capacidad de movilización de parte de las familias. Pero, ¿qué esperamos que suceda en un municipio alejado de la zona metropolitana cuando levantan o reclutan a jóvenes, a niños? ¿Quién puede levantar la voz? ¿Quién tiene la capacidad intelectual, mediática, económica? Quitando el área metropolitana y Puerto Vallarta y quizás, no sé, otros municipios, los demás, más de 100, pues están a la deriva, ¿no? Efectivamente, ese es el gran problema y la realidad es muy cruda. Debemos de hacer conciencia de lo que está sucediendo. También recientemente estuvimos con autoridades del Estado de Jalisco y nos han confirmado que es verdad, yo tenía mis dudas, que hay niñas de 15 años, jovencitas de temprana edad, que están enganchando a jóvenes de su edad aproximadamente, coquetas, pues simpáticas, y que invitan a los jóvenes a subir a un Uber, que eso también ya salió de control. Nosotros crecimos y sabíamos que nos subíamos a un vehículo que nos iba a trasladar y le íbamos a pagar, se llamaban taxis.
pero todos estaban pintados y tenían hasta placas especiales y lo recordamos. Hoy los jóvenes es otro sistema, se suben a un vehículo de color gris, negro, blanco, y ellos creen que está en la plataforma y debidamente legal, pero para saber, entonces se están subiendo a vehículos, se los están llevando. ¿Por qué? Porque se apretó fuerte en las centrales camioneras por lo que estaba sucediendo. Pero la delincuencia organizada cambia sus esquemas, se replantea. Por eso ellos sí están organizados. Entonces, en vez de que lleguen y reclutarlos solicitándoles que vengan a Guadalajara en autobús, se bajen en la central camionera y de ahí se los llevaban, pues ahora van en Uber, aparentemente Ubers, a domicilio y se los están llevando. O sea, hay un replanteamiento de la estrategia. Después de la caída de este personaje en Tapalpa, del Mencho, pues, ¿qué es lo que está pasando? Parece ser que ha habido una especie de tregua con lo del Mundial, pero ¿qué va a pasar cuando venga la cruda? Sí, el Mundial termina mañana, entonces, efectivamente. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, a ver, Rubén, hablando justamente de este tema y de lo que estaba comentando Francisco, pues nos enteraron que pues el chofer que lleva a estos jóvenes de Lomas del Paraíso, pues lo soltaron. Que porque no había pruebas suficientes, bueno, el pretexto sobra. Entonces dices, bueno, pues ahí ¿qué haces? Supuestamente, gracias a investigar ese vehículo, localizaron a estos jóvenes y ahora resulta que el chofer pues no tuvo culpa. ¿Cómo podemos interpretar eso, no? Muy bien, pues vemos cómo está organizada, cómo está estructurada la delincuencia en estos momentos y tienen de todo. Tienen profesionistas, tienen choferes, tienen halcones, tienen todo. Tienen una estructura enorme, tienen contadores, no sé, de todo. Y esa estructura les da para desde antes prever. A ellos sí previenen, ellos sí reaccionan de inmediato, ellos sí contienen. Y en este caso en particular, bueno, pues obviamente que van preparando el qué van a decir, a quiénes los van a defender, a estos personajes de aparentemente Uber, pero que no sabemos ni de quiénes sean los vehículos, quién sea el empresario dueño de los vehículos, si son prestanombres, solamente quienes manejan esos vehículos y están a disposición de estas organizaciones. Es realmente alarmante en estos momentos lo que está ocurriendo, porque además están preparando una generación menor de edad, a los cuales todavía les quedan 3, 4 años para delinquir y que las sanciones, las infracciones son menores a las de un mayor de edad. Pero pueden estarlos preparando en este reclutamiento y no solo utilizándolos para el fin del trabajo o de la labor. Y en 4 años ellos sí tendrán una gran escuela, ya tendrá profesionales de la delincuencia en todos los aspectos, desde lo que es lo armado hasta lo que es la estrategia, la logística. Lo han demostrado en varias ocasiones y claro que el Estado está consciente de ello. Ya vimos las últimas simulaciones, les nombran simulacros, pero para mí no vamos más allá de simulaciones, porque a la hora de actuar siempre se tardan en llegar. Recordemos el asunto del empresario, la persona del mercado de abastos. Yo creo que en estos momentos, tal como lo dice mi compañero Luis, es momento de demandar de la autoridad, que son los mismos, haciendo lo mismo, con peores resultados porque ya hay más gente, ya la criminalidad actúa de manera diferente, se han preparado, han hecho todo este sinnúmero de cuestiones, le invierten patrimonio, lo que frente a los 3 grandes rubros de quien debiera de parar esto, que es uno, primero la seguridad pública, en la prevención, en la contención, en la reacción inmediata. 2, en la procuración de justicia. Tenemos una fiscalía, chequen los nombres y son los mismos de siempre desde hace 20 años, con la misma forma de operar. Por eso
la persona, salen sin cargo alguno, en lugar de vincularlos a proceso, obtienen la libertad. Ahí tenemos a una persona que se señaló en el suicidio de un ministerio público. Ahí tienes este otro caso de la persona que iba manejando el Uber. ¿Qué investigación hubo? ¿Qué se le cuestionó? Resulta casi paralelo al piloto que llevó al Mayo a la frontera y que no lo investigaron, que ni siquiera se dieron cuenta que lo mandaron, y la información sería muy interesante. Entonces, creo que debe de haber un cambio, el hallar este lugar en donde se reclutaban personas, el Rancho Izaguirre, debió de ser un paradigma para que cambiaran todo esto. Tenemos a la misma persona en los 6 años de Enrique Alfaro como titular, primero fiscal, ahora vicefiscal de desaparecidos, y no nos ha dado resultados en Jalisco. Bueno, y no solamente es eso, sino que la audiencia justamente de este tema del Rancho Izaguirre se pospone por asuntos de salud. Bueno, o sea, una persona se puede enfermar, entiendo que se puede enfermar, pero pues, ¿cuántos días dura se enferma? ¿2 días? ¿3 días? ¿1 semana? No, se pospone meses porque quién sabe quién está enfermo. Imagínense nada más. Bueno, como pueden ver, el tema de los reclutamientos no es solamente que unos chavitos desaparecen, sino muchas cosas más que urgen cambios. Bueno, también hay que tomar en cuenta el asunto de una iniciativa en el Congreso de Jalisco justamente con este tema de los reclutamientos. Vamos a ver cómo va esta iniciativa con quien la ha promovido, que es la diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña. El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos es una problemática que ha encendido las alertas de organismos nacionales e internacionales. En respuesta a esta situación, en el Congreso de Jalisco avanza una iniciativa que busca prevenir este delito, atender a las víctimas y fortalecer la coordinación entre las instituciones. Cuando nos encontramos con el reclutamiento de un menor y que hablas del reclutamiento no solo de una infancia y de una niña, sino estás con eso arrebatándole el futuro entero a un estado, pero también a un país. La diputada Mónica Magaña explicó que la propuesta no se limita a sancionar este tipo de conductas, sino que también contempla acciones de prevención y acompañamiento para las posibles víctimas. Hoy es una realidad que Naciones Unidas ha venido advirtiendo al país durante más de una década en la urgencia de que el país completo lo legisle. ¿Cómo? Creando el delito por un lado, pero la otra parte bien importante es acompañando a las posibles víctimas y, lo más poderoso de todo, previniendo. La legisladora concluyó con un llamado a no normalizar esta problemática y recordó que proteger a las niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad para toda la sociedad, pues evitar que sean reclutados por grupos delictivos significa también defender su futuro y el del Estado. Para Cambios, Tony Martínez. Bueno, pues urgen cambios en muchos aspectos, empezando también, desde luego, por la ley, para que de alguna manera esta iniciativa se convierta ya en ley. Pero hay un tema, y tú, Luis, eres especialista en todos estos temas como abogado y como penalista. Muchas veces, y lo acaba de decir Rubén, agarran a chavitos menores de edad, justamente porque son menores de edad, y en este país, pues, aunque cometas delitos mayores, los menores de edad pues tienen que cumplir las determinadas condiciones hasta los 18 años. ¿Crees que se necesita hacer un cambio en eso? Yo creo que, a ver, el modelo de justicia para adolescentes tiene peculiaridades, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que decía Rubén, en los menores de edad hay un modelo constitucional diseñado con la idea de que prevalezca el interés superior del menor, una vez que el menor es digamos, detenido cuando es atrapado que estaba cometiendo un hecho con apariencia de delito. Ese modelo de justicia lleva esa finalidad.
La autoridad tiene de última ratio, en este caso la autoridad judicial, una vez que esa persona llega, el Ministerio Público imputa los cargos. La última excepción es que esa persona pueda permanecer en prisión. La idea es que esos procedimientos que se instruyen a los menores deben privilegiar el tema de la libertad. Así como en el modelo tradicional de adultos hay ciertos delitos que llevan aparejada la prisión oficiosa, en el caso de la justicia de adolescentes es la regla siempre la libertad, la excepción será la privación de la libertad. ¿Qué es la parte que tienen entonces desarrollado estos grupos que se sirven de los menores? Pues precisamente esa parte, ¿no? Donde esa franja del propio diseño, desde la Constitución mexicana hasta los jueces impartidores especialistas en justicia para adolescentes, porque inclusive podrán corroborar a nivel federal, los jueces de distrito o jueces de control federales no están facultados para instruir los procedimientos en justicia para adolescentes. Entonces, en aquellos momentos donde hay un apremio porque hay un menor de edad detenido que tiene que ir a un control de detención, tiene que concurrir la autoridad jurisdiccional local en auxilio de la federación para resolver la situación jurídica de ese menor de edad. ¿Qué es la parte que están aprovechando precisamente estos grupos organizados? El tener a esas personas que vienen de un hogar que a lo mejor no recibió las mismas oportunidades, que a lo mejor el papá pues no estaba al pendiente de los hijos, no había alternativas, a lo mejor por la propia ubicación de su entorno para que pudieran acudir a la escuela y un largo etcétera, que hacen que esa persona encuentre, bien sea a través de una red social, una propia amistad, como lo estaban ahora comentando, y entonces es el caldo de cultivo perfecto para que aquellas personas que están precisamente organizadas busquen atender ese reclamo del menor, enganchándolo, pues ¿de qué manera? Lo que platicábamos, pues es un tema de economía. Sí, claro. Sí, esa parte yo creo que de alguna manera, ya lo comentaron ahora sí que los tres, pero yo sí quisiera que lo enfatizaran, de que esta parte social de parte del gobierno, pues que tiene que de alguna manera darle a estos jóvenes la alternativa. Yo lo publiqué en Milenio Jalisco hace algunas semanas, dije que era más fácil ser reclutados por un grupo criminal a ser reclutados por un equipo de fútbol. Es más fácil que te reclute un criminal a que te reclute un entrenador. Mira, para el Mundial del 2100 va a jugar bien. Sí, efectivamente, no hay vacíos. No hay vacíos en México, en la sociedad. Cuando comienza a hacerse un vacío, esto es cuando el gobierno deja de atender la prioridad de su pueblo, la prioridad de los niños, cuando descuida el crear condiciones para que puedan estudiar. Y es hablar de muchas cosas. O sea, para que un niño pueda estudiar debe de tener una familia. Para que un niño pueda estudiar debe de tener esa familia, los padres, recursos económicos, armonía, paz. Son muchas cosas que hay bastantes familias en Jalisco y en México que no tienen las que son básicas o indispensables para que un niño pueda crecer sano, mental y hasta físicamente, hay que decirlo. Y cuando hay carencias, cuando el padre se va, cuando resulta que el padre se hace alcohólico o vicioso, desatiende a los hijos, pues el niño queda vulnerable. Y esos vacíos los está ocupando la delincuencia organizada, que como todo ejército, lo primero que ocupa un ejército son personas, son hombres para la guerra. Es lo primero que necesitan. En este caso son niños. Y en las guerras también se valen de reclutar a jóvenes. Y si son niños, pues ellos son inocentes. Y hacen lo que les digan los adultos, cosas que los adultos les aterraría hacer. Ellos lo hacen.
cosas inimaginables, cosas terribles que pueden hacerle a otro semejante, que un adulto no se atrevería a hacer por muchas cosas, pero un niño sí, por el simple instinto de supervivencia, porque vemos lo que ha sucedido y debemos de tener conciencia de lo que está pasando, que los grupos delictivos, sus líderes, los ponen a pelear a muerte. Lagos de Moreno, hasta videos hubo, para aquellos jovencitos que creen que es ir, cuando les ofrecen irse a la sierra, pues esos son los riesgos a los que se enfrentan con gente verdaderamente sin escrúpulo alguno. Sí, como si fueran perros o gallos ahí. Se divierten con ellos, viéndolos cómo se matan. Es una realidad muy cruda, pero también real, que estamos viviendo en nuestra entidad, con estos grupos criminales, con estos grupos delictivos muy violentos, de los más violentos del mundo. Imagínense no nada solo de más. México. O sea, acuérdense, lo hemos dicho pues ahora sí que cada semana en este programa, acuérdense que vivimos en Jalisco, no vivimos en Suiza, así que padres de familia en sus diferentes formas, en las familias como estén integradas, pues tomen en cuenta que están reclutando a jóvenes desde los 10 años, están reclutando jóvenes aunque estén en las escuelas, están reclutando jóvenes que están de alguna manera vulnerables, están utilizando recursos en videojuegos y en una serie de cosas que ya conocemos. Entonces, pues si no quieren formar parte de este ejército, pues aguas, porque esta situación obviamente urge en cambios. Bueno, al principio les dimos unos datos del registro de personas desaparecidas en Jalisco, de más de 400 jóvenes entre 10 y 19 años que han desaparecido entre enero y junio de este 2026, es decir, son cifras actuales. De estos más de 400 ya se han logrado localizar muchos, pero más de 100 permanecen en calidad de desaparecidos. Estamos hablando de un promedio de prácticamente 3 diarios. Estamos hablando de que esta es una realidad en Jalisco, es decir, no crean que estamos hablando de casos aislados. No es el caso de Puerto Vallarta, el caso de Lomas del Paraíso o recientemente el caso de unos jóvenes que estaban menores de edad y mayores de edad que estaban enjaulados y torturados y pues simple y sencillamente, afortunadamente en todos estos casos que hemos platicado, Puerto Vallarta, Lomas del Paraíso y pues los jóvenes ya regresaron a sus casas. Vamos a ver en qué condiciones, porque también siento, Rubén, que no hay un seguimiento de ese tema. Me imagino que no hay una situación de protocolos para ayudar a los padres y a los hijos a que pues no vuelvan a caer o que no caigan en este tipo de trampas, ¿no? Porque son trampas del crimen organizado. Y tienes la razón, mi estimado Leo. No les dan seguimiento, no le dan seguimiento a nada la autoridad. Y aquí deberían de ver, ahora sí, esas víctimas que luego pueden ser victimarios, debería dársele el seguimiento por esos derechos superiores de las niñas y los niños para cuidarlos, porque están usando a las niñas como gancho. Y esa vulnerabilidad de los menores de edad, desde la secundaria, la encontramos precisamente en que no hay ya en ellos una aspiración de crecer, de salir del lugar en donde se encuentran, de las condiciones y entorno en el que viven. Porque además, si tú te fijas hoy, no se capitaliza realmente, no se reconoce, ni se valora, ni se, en un momento determinado, se incluye a la empresa, al capital, a la producción o a la representación de servicios a quienes más estudian. Si tú te fijas, los jóvenes prefieren ver un modelo en el maleante del barrio, del pueblo, de la colonia, del estado, y quieren ser como ellos.
lo que les enseña la apología del delito, lo que les muestran las series, lo que les muestran incluso sus padres cuando ellos cometen cuestiones no muy propias en la propia escuela, en la secundaria, incluso en sexto, quinto, y que van y los defienden a ultranza. Ven que pueden superar la supuesta autoridad del profesor, del director, porque incluso van y hacen manifestaciones los padres por cualquier situación afuera de la escuela o dentro de la escuela. Y en lugar de ir y adecuar a sus jóvenes para que sean respetuosos, para que se preparen, les ayudan, les apoyan a que se despierte esta ego, esta situación, este apego por ser el más temido, por ser el más fuerte, por ser no el más inteligente, no el más aplicado, sino el que impone el respeto a partir de la violencia, a partir de todo lo que desarrolla en clases. Ocurrió en un caso en una secundaria en Ocotlán, yo creo que ustedes lo vieron, fueron los padres a hacer una manifestación e incluso apedrearon una secundaria, rompieron algunos vidrios. Entonces imagínate hasta dónde está ocurriendo que los niños están viendo que ellos pueden hacer cualquier situación, cualquier delito, lo que le llamaríamos delito, para ellos son infracciones, y que por ser niños y niñas el Estado los cobija y también no les da una idea clara de que si logran obtener la secundaria, la preparatoria, el bachillerato técnico y después una licenciatura, una maestría, un doctorado, tienen un lugar asegurado. ¿Qué ocurre en la realidad? Terminan, salen con muchos problemas de esta educación pública que día con día se va perdiendo y va creciendo la educación privada, y la mayoría de estas personas que acuden a estos lugares provienen de estas escuelas, y como no tienen realmente un objetivo claro, ellos son carne de cañón. Sí, aquí hay algunos datos que tienen que ver con concentrándose en el nivel de bachillerato, pues la deserción escolar es cerca del 12%. Si tomamos como base esa cifra, pues esos 12%, pues son miles, ¿no? Claro. Que no entran, que de la secundaria ya no van a entrar a la prepa. Y aún estando en la prepa, y tú lo vives prácticamente todos los días, Así es. pues hay reportes de chavos que son enganchados o que presuntamente son enganchados en diferentes formas, ¿no? Sí, sí, es un problema que lamentablemente se nos está multiplicando por ese fenómeno que comenta mi colega y compañero Rubén. El fenómeno de la apología del delito también nos está afectando, por supuesto. Hay jóvenes que son que tienen a sus ídolos muy bien definidos y quieren aspirar a tener una vida como ellos, pero el problema que también tenemos es el reclutamiento forzado, y que también en la universidad se nos está dando a través de trabajos, de supuestas ofertas de trabajo falsas, y eso nos está afectando bastante. Creo que los que tenemos hijos, jóvenes, adolescentes, vamos a tener una generación con problemas de salud mental, emocional, física, porque ahora resulta de que los jóvenes tienen problemas para encontrar un modo honesto de vivir. Dicho en otras palabras, están teniendo problemas para encontrar un trabajo. Y si esto fuera poco, ahora tenemos otro problema real. Tienen ya problemas para hacerse amigas o novias. Pues no pueden tener trabajo por la inseguridad y tampoco pueden tener novias. Entonces viene una generación con bastantes problemas, en mi opinión, psicológicos, psiquiátricos,
por motivos de la inseguridad. ¿Qué podemos decir de los desplazamientos forzados que se han dado en el estado de Jalisco, sobre todo en esos municipios más alejados de la zona metropolitana? Donde yo estoy seguro que de esos 3 desaparecidos que hay por día reportados y que están dentro de esas estadísticas, cuando menos hay otros 7 de esos 3, porque hay una cifra negra muy alta. Que no se reportan. Los que no se denuncian, los que se callan o vamos por... Hay amenazas a la familia y muchas otras cosas, ¿verdad? Que es una realidad y no denuncian y no se sabe y no entran a las estadísticas. Por supuesto, hay algunos casos que hay piedad incluso de algunos cárteles que los liberan ya para que no se sigan haciendo manifestaciones. Sí, bueno, por lo menos la versión de la Fiscalía es esa, ¿no? De que, pues ahora sí que gracias a toda la exposición mediática, pues de alguna manera soltaron a estos jóvenes tanto en Puerto Vallarta como en Lomas del Paraíso y por asuntos ahora sí que de un reporte anónimo a estos jóvenes que, insisto, estaban ahí encarcelados, encadenados y golpeados en Tezistán. En estas condiciones, ¿hace falta qué? ¿Qué más hace falta? Y pues es una muy buena pregunta. La autoridad, no podemos solo atribuirle fallas a la autoridad, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí todos somos corresponsables en nuestro ámbito, ¿no? Ahora sí que en lo que a cada quien nos corresponda. La autoridad en aquellas obligaciones que ahora sí que el diseño normativo, la Constitución, las leyes, los códigos, sus propias leyes orgánicas, les obligan a hacer. Ese es su marco de acción. Ellos no pueden hacer de más. De menos tampoco. O sea, ahí sí que por lo menos el mínimo es aquello que la ley les dota de facultades para hacer. Pero viene la parte de la corresponsabilidad en los miembros de la sociedad, en los diferentes sectores, porque también la sociedad estamos divididos. Divididos en la parte que nos toca a los que somos padres, dividido en la parte de los que son parte de las academias, dividido en parte de las organizaciones activistas, los propios grupos de madres buscadoras que en los momentos que me ha tocado que haya entrevistas a ellas o a ellos, lo que platican es, ¿cómo es que, porque le preguntaron, no creo que en qué programa fue, pero ¿cómo es que usted sabe a dónde ir? Pues reciben llamadas anónimas. Sí, claro. ¿De quién? Pues de a lo mejor de quién puede saber, pero por lo menos si les dicen, vaya por allá. Y en esa búsqueda es un lugar ya ubicable, porque para la autoridad, ¿cómo es que sabe a dónde acudir? Si tiene ciertos indicios, quiero pensar, ¿no? Esa es la parte investigativa, científica, ese es el modelo científico que le toca desarrollar a la autoridad, en este caso a las fiscalías, los policías a mando del Ministerio Público. Pero viene la otra parte, donde los que son no dolientes, pero sí que son las víctimas de esa desaparición, de ese reclutamiento forzado, quieren encontrar a su ser querido. Y es donde cada uno tiene que aportar en lo que corresponda a la autoridad, a generar modelos donde los menores acudan a lugares educativos, centros de esparcimiento, unidades deportivas, las universidades generar espacios, o sea, ese es un tema también, ¿no? Hay quienes sí quieren adoptar el modelo de la educación para su formación y poder hacer algo mejor productivo que los antecedentes familiares, pero a veces las oportunidades no son para todos. Entonces, donde cada uno, me parece, no solo poner la parte del dedo de la llaga a la autoridad, sí en lo que le corresponde a ellos, ¿no? La parte de recursos humanos, materiales, para la otra parte de los demás que estamos en la sociedad. Sí. No, y sobre todo, por ejemplo, en asuntos relacionados con la educación, recordarán ustedes pues que antes existían de estas escuelas técnicas, es decir, uno podía estudiar para ser secretaria, para ser electricista, plomero, mecánico, pues esas escuelas ya no existen. Y los trabajos, como les decíamos, de chalán, de ayudante, de un chavito que a lo mejor tenía 15, 16 años, que empezó pues de mensajero, de chalán, como les decimos, en una tiendita, y a la larga ese joven se convirtió en un trabajador y a la larga se convirtió en el dueño de una tienda. Esas historias ya no existen. Por eso urgen cambios.
Bueno, también esta semana un niño sufrió un traumatismo cráneoencefálico y fue trasladado a un hospital. Fue atropellado porque es un niño que se dedicaba a limpiar vidrios. Un niño de 8 años. Y eso también forma parte de nuestra realidad, Rubén, de pues niños que no, ni van a la escuela, ni van a ningún lado. En este caso un niño atropellado, pero ¿cuántos niños no vemos en las calles pues trabajando de limpiavidrios, de vendiendo cosas, de lo que sea, pues? Es correcto. Los organismos como el DIF, a través de cualquiera de las oficinas o direcciones que tengan, nunca los vemos que vayan a las esquinas en donde los niños están limpiando, están vendiendo algún artículo con, se supone son sus papás. Recordemos aquel asunto ya antiguo de la niña güerita, que es uno de los pocos en donde ha intervenido la autoridad. ¿Porque era güerita? Porque era güerita. Pero de ahí en más los tenemos abandonados. Hay un abandono hacia la niñez. Recordemos aquellos inspectores en donde la escuela era obligatoria y le tenías miedo a los inspectores. Iba el inspector a la casa, inclusive de los papás del niño que no asistía a la primaria, a la secundaria. Y hoy los prefectos que eran los prefectos celadores que hacen exacto, que el colpelo, el suéter, el uniforme, claro, todo eso terminó y con ello se ha dejado ser y hacer a los jóvenes, a los niños, y tenemos esta subcultura en donde se puede explotar a los niños de esta forma. Esos niños también que luego vienen con los papás jornaleros, que en un momento están en los berries, en otro momento están en el jitomate, en otro momento están y en distintos estados. ¿Qué pasa con todos esos niños? ¿Qué pasa con toda esta situación? Yo les recomiendo, Leo, si me permites, una serie surcoreana que se llama Así aprenderás, en donde el secretario de Educación asesinan a su hija, un joven, no se sabe bien por qué, pero crea una oficina para dar seguimiento en distintas escuelas con un exmilitar para que investigue y vea realmente lo que está ocurriendo. Y este caso del call center coincide totalmente de los niños enjaulados. Y más, son 10 capítulos, se los recomiendo. ¿Cómo se llama? Así aprenderás. Empieza con una N en la plataforma en donde se ve. Pero se las recomiendo porque es como si estuviéramos viendo el caso de México, el caso de Jalisco, lo que está ocurriendo en las secundarias, en las primarias, en las preparatorias. Y sí tiene mucho que ver la manera en la que se distribuye la droga, la manera en la que se ejerce la prostitución, la manera en que utilizan a las jovencitas para enganchar. Y todo ello yo lo veo así cuando la vi. Y pues esto es paralelo, está ocurriendo en todo el mundo. Quiere decir que es algo sistematizado por la delincuencia organizada. No están haciendo propiamente de un modelo solamente de Jalisco o de México. Este modelo se está replicando a nivel esta serie internacional. De adolescencia, pues narra más o menos lo mismo. También. De chavitos, pues dices, bueno, Inglaterra, pues deben de ser del primer mundo, deben de ser, pues deben de tener una educación superior muy buena. Y ves a los chavitos reflejados en esa serie y pues tienen las mismas broncas de aquí, ¿no? Exacto. Las broncas existenciales, lo que tú decías de salud mental. Es evidente que hay algo, ¿no? No sé si sean las redes, sea el entorno social, la falta de futuro para los chavos, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que hace falta un replanteamiento social. El tema de los niños explotados que vemos en nuestras calles ante la indiferencia de todos nosotros, de toda la ciudadanía, que pareciera ser que son invisibles, que muchos maltratan, ignoran o insultan cuando quieren limpiar un cristal porque no tienen otra cosa que hacer en realidad, y que vemos criaturitas de 2 o 3 años prácticamente descalzos,
a las 3 de la tarde, a pleno sol, cuando arde el cemento. Y ese es un delito que debería, apelando a ese interés tan sonado, corrupción de menores, explotación infantil, y pues la autoridad, pues bien, gracias, pero en mi opinión debería de haber investigaciones para ver por qué están en las calles, quién está beneficiándose económicamente, porque detrás de un niño que está con unas pelotitas en un crucero, está, perdón por un baquetón acostado en una hamaca, esperando que le lleven el dinero, ¿verdad? Es lo que tú estabas diciendo hace rato. Exactamente. ¿Quién es? Corresponsabilidad. ¿Quién es? Sí, y parte de eso es, nosotros nos llegamos a acostumbrar. O sea, forman parte de nuestro paisaje. Un niño que limpia vidrios, pues no es importante hasta que no llega y lo atropellan. Pues sí. Los nadie de Galeano. O sea, ese niño no debe estar atropellado, debe estar en su casa jugando o en la escuela, ¿verdad? Así es. Pero ni está en la escuela ni está jugando. Los invisibles. Porque además, esos chavitos son también presa fácil, en el buen sentido del término, ¿no? Así es. Para cualquier cosa. O sea, hoy limpio vidrios, mañana ya me dedicaré a otra cosa, ¿no? Así es. Y están expuestos y vulnerables a que los coopten los grupos delictivos, por supuesto. Sí, ahora, ¿sí hace falta endurecer más las leyes? Ese sería un cambio. Yo quisiera que aplicaran las que tenemos, a ver qué se siente. Con eso. Vamos a ver qué se siente que se apliquen. Ya, olvídate de endurecerlas. Sí, yo creo que los instrumentos jurídicos que tenemos están disponibles para los operadores, o sea, en lo que toca la parte de la Procuración de Justicia, en el modelo, pues digamos, científico que se desarrolló a partir de la reforma de 2008 vigente al 2016, este nuevo modelo de justicia, de efectos, perfectible. Pero con eso que tenemos... Eso no es. No, no es el tema, el modelo legislativo, es un tema de responsabilidad, de asumir cada quien el rol de responsabilidad en el ámbito que cada uno le corresponde. La autoridad, la sociedad, los papás, ¿no? Los menores, las universidades, las escuelas, todos con ese modelo legal que tenemos. Sí, yo creo que el populismo penal del que abusan los diputados, nuestros diputados, y así le nombramos mucho, ¿no? El populismo penal no es la salida, mi estimado Leo, compañeros, Sí, no. Porque ni siquiera cumplen, tenemos una impunidad del 95% en lo general y 99.5% en cuestiones como desaparecidos y homicidios, incluyendo feminicidios. Entonces, es un sistema, es un gobierno que nos está respondiendo con un 0.5, está reprobado, 0.5, o con un 5, pero sobre 100. Con las leyes, con el sistema que tenemos. Quiere decir que si se lo ponemos más difícil, menos resultados van a dar. Entonces, en lugar de estar subiendo penas y creando más protocolos y creando más simulación, menos respuesta habrá. Lo que deben de hacer es cubrir las plazas de agentes del Ministerio Público que faltan, cubrir las plazas en los servicios forenses que faltan, cubrir las plazas en los policías, prepararlos y capacitarlos, hacerles un proyecto de vida, dejar de dar estos nombramientos de mes con mes, 2 meses, donde no hay un proyecto de vida, no hay una seguridad laboral, una seguridad jurídica, en donde se les debe de tratar de manera digna y con ello que estos 3 órganos lleven buenas carpetas de investigación al juez para que luego el tribunal, que en el modelo que se planteó debe de ser por 3 jueces, por eso se llama tribunal de 3, y que 3 jueces analicen y con 2 votos o dejen a alguien en su presunción de inocencia inocente o lo deliberen culpable. Y con ello empezaríamos realmente a quitarnos el tecnicismo jurídico, a darle un poco de valor al sistema, ya que no tenemos jurado como en Estados Unidos, para que lo popular sea muy claro y que no se salgan por las fallas técnicas, como la exposición que acaba de ver, en donde en un transporte público se llevan las carpetas de investigación en tren ligero, en camión, y tienen que transitar por calles y que pueden desaparecer
estos expedientes, se llaman carpetas de investigación, y no se puede hacer una debida imputación, una debida ofrecimiento y depuración de medios de prueba, y en su momento en el juicio oral el desahogo de las pruebas con toda la idea, con todo el objetivo de sancionar al que se acusa, porque están todos los elementos penales. Bueno, pues como pueden ver, este tema de los reclutamientos no es un tema de unos chavitos que me llevo, va más allá, es un tema social, es un tema político, es un tema de leyes, es un tema de hacer el trabajo, es un tema también familiar, es un tema de la sociedad. Pues ahora sí que, como lo dijeron nuestros especialistas, nos incumbe a todos. Por eso urgen cambios. A nuestros especialistas, gracias, al equipo de producción, al equipo de información. Soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.